Taller Evangelio de Marcos, el proceso de un milagro. Marcos 10 del 46 al 52. Jesús se encontraba dirigiéndose hacia Jerusalén, acompañado por sus discípulos y una gran cantidad de personas. El suceso de hoy tuvo lugar a la salida de Jericó, ciudad situada a 24 kilómetros aproximadamente al noreste de Jerusalén. Un ciego, el cual puede identificar claramente Marcos con su nombre y el de su padre de manera precisa, Bartimeo, hijo de Timeo. Esto puede indicar que era una persona conocida en la iglesia primitiva. La situación para un ciego en aquella época era sumamente difícil. Se encontraban limitados a mendigar y a recibir todo desprecio, ya que se pensaba que su enfermedad se debía a una condición de maldición espiritual. Se les acusaba de pecadores, quienes eran castigados por Dios por su pecado. Bartimeo no nació ciego, puesto que le dijo a Jesús que quería recobrar la vista. Debía haber escuchado de Jesús, porque tenía la esperanza que podía ayudarle a volver a ver. Dado que solo era ciego y no sordo, puede oír a la gente hablar sobre Jesús Nazareno, que era como se conocía al Señor, su nombre y en el lugar que había crecido. Enseguida comenzó a dar voces, algo que mostraba que tampoco era mudo. Bartimeo le llamó por su nombre, pero agregó el título Hijo de David, quien, según las Escrituras, era la prueba del ser el Mesías. La llamada encontró la resistencia de aquellos que querían callarle, reprendiéndole, pero su insistencia desesperada encontró la atención del Señor. Hasta este momento podemos apreciar la desesperación de una persona que reconoce su incapacidad y su situación de inmundicia, imposible de resolverse por medios humanos. Veo la fe creada por la necesidad y la esperanza albergada en lo que había escuchado de Jesús. No podía verle, pero escuchó que estaba tan cerca como para llamar su atención a través de su clamor. «Ten misericordia de mí». Pensaría, si el misericordioso escucha, tendrá misericordia. Podemos poner en la posición de Bartimeo a un pecador, separado de Dios por su naturaleza, ciego a las cosas espirituales, mendigo y esclavo de este mundo, sin poder hacer absolutamente nada para alcanzar a Dios y consciente de su situación. Una persona que ha sido expuesta al Evangelio de Salvación, que ha escuchado que Jesucristo pagó por su pecado y que ahora está interesado por rescatarle, darle la vista para que pueda verle y disfrutar de la eternidad en bendición con él. La conclusión hasta aquí de la historia muestra que solo quien realmente considera su situación desesperada y cree que Jesucristo puede resolverla, se colocará en la posición para ser atendido por el Señor. No es una espera tranquila, confiada, es una situación de clamor, pidiéndole su misericordia. Jesús se detuvo y mandó llamarlo. No fue Bartimeo quien corrió al encuentro, es el mismo Señor quien provocó el encuentro que le daría la solución a su conflicto. También es evidente que los discípulos participaron. Fueron a buscarle para traerle junto a Jesús, tranquilizándole. «Ten confianza, levántate», le llama. Poco le importaba ya su capa, la única posesión de valor que tenía. Por eso la arrojó y, acompañado por los discípulos, fue al encuentro con su Salvador. Es habitual interpretar que si se cree en Jesucristo se es salvo, y esto es un error enorme que genera muchas confusiones. No por creer el ciego Bartimeo recobró la vista. Es evidente que él creía que Jesús podía sanarlo, por eso clamó. Jesús tuvo que llamarlo y recibirle. El que Jesús usara a los discípulos para acercarlo a él nos muestra también la labor de evangelismo que realizamos los creyentes. Tan solo somos instrumentos para hacer lo que él nos manda, acercar a las personas a él para que sea él quien las salve. Si las personas son conscientes que no pueden alcanzar la salvación por su propia cuenta, por mucho que crean o hagan, su posición será como la del ciego Bartimeo, de desesperación. Su actitud será clamar a Dios que les salve. Entonces nosotros podremos acercarlos a su palabra para que sea esta la que haga el trabajo del nuevo nacimiento. Respondiendo Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Nuevamente la interrogante de Jesús con el fin de exponer la condición del corazón del ciego. El mayor interés de Bartimeo era recuperar la vista. Tenía enfrente al Salvador, quien podía salvarle de la muerte eterna. Sin embargo, esto no era lo que le preocupaba. Bajo las enseñanzas que por aquel tiempo tenían, si recobraba la vista era síntoma de perdón de los pecados, con lo cual podría hacer las obras, ya con su vista,
que le llevaría a la salvación. Debemos tener en cuenta que la revelación del nuevo pacto y la imposición del Espíritu Santo se originaron después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Sin embargo, Jesús conocía el corazón de Bartimeo, el cual era un corazón dispuesto para ser alcanzado y salvado, no por obras, sino por gracia, que es la única forma que existe para alcanzar la salvación. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. El uso del verbo griego sozo, salvado, que se usa a menudo en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación, en lugar de ioamai, curar, junto con el reconocimiento mesiánico que hiciera de Jesús, indica que Bartimeo no solo recibió sanidad física, sino también salvación eterna. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta última frase del texto que vemos hoy es confirmación de la fe salvadora. Una vez que Bartimeo se acercó a Jesús, él le proporcionó la fe que le recuperó la vista para que ya no le dejara nunca. Fuera física o espiritualmente, Bartimeo quedó ligado a su Señor. Lo mismo ocurre con aquellas personas que acercamos a la palabra. Es la palabra la que les produce la fe que les muestra que ya son salvos. Entonces comprenden la Escritura porque ahora ven a través de la revelación del Espíritu Santo que comienza a habitar en ellos. La palabra griega hupago, traducido aquí como vete, en realidad es la liberación de la esclavitud en donde estaba el ciego Bartimeo. Vete quiso decir sé libre de tu prisión. Jesús no le estaba despidiendo, en realidad le estaba liberando. Ahora puedes ser tú mismo, la persona con el propósito y posición en la que todos queremos estar en Dios. No sabemos nada de Bartimeo. Ya dijimos que Marcos menciona tanto su nombre como el de su padre, porque seguramente se extendió el milagro por la iglesia primitiva. Ahora Bartimeo no era libre para hacer lo que él quisiera con su nueva vida viendo. Era de Cristo y dependía el resto de su vida a servirle, como todos aquellos que él salva, cuando llegan humildemente a su palabra, entendiendo que solo él puede escogerles.